Ya, en este caso hay un ejercicio ya hecho por mí que es una gestión de una biblioteca virtual. Se requiere implementar una aplicación que permita gestionar los libros, los usuarios y los préstamos realizados. Los requerimientos serían: los usuarios deben registrar nombre, número de identificación, dirección de correo electrónico. Los libros comparten características comunes: identificador, título, autor. Por lo tanto, existe una superclase llamada libro, que incluye estas características generales. Además, los libros pueden ser de dos tipos: novelas, que contienen su atributo género literario, número de páginas; libros técnicos, que contienen los atributos propios de esta clase, área técnica, nivel de dificultad, básico, intermedio y avanzado. Los préstamos deben registrar usuarios que realizó el préstamo, libro prestado, fecha de préstamo, fecha de devolución. Ya, aquí tenemos implementación de clases, ¿cierto? Tenemos la superclase, ¿verdad? Que sería la clase libro, ¿cierto? Los atributos comunes, que son los que hereda a sus clases hijas, ¿cierto? Las subclases serían identificador del libro, el título, ¿cierto? El autor. Los métodos, bueno, constructor, ¿cierto? Método getIsetter, método el toString. Las subclases, ¿verdad? La novela tiene sus atributos adicionales, ¿cierto? Como expliqué antes, el género, número de página y bueno, el toString también. Lo mismo en el libro técnico. Área técnica, dificultad, el toString. Clase usuarios. Tenemos los atributos: nombre del usuario, ID del usuario y email. Los métodos obviamente son los mismos para todos: constructor, getIsetter, los toString. Clase préstamo. Tenemos, ¿cierto?, los atributos, tenemos el usuario, el libro, ¿cierto? La fecha de préstamo, la fecha de devolución, el método constructor, ¿cierto? Lo normal. Ojo, que tenemos la clase préstamo, que tenemos que sacar información de la clase usuario, ¿ya? Y la clase libro. Los únicos atributos de por sí propios de la clase serían las fechas de préstamo y fechas de devolución. También tenemos el manejo de colecciones, ¿verdad? Deben implementar clases para manejar colecciones de usuarios, libros y préstamos. Cada clase que maneja colecciones debe tener un método de agregar, ¿verdad? En la colección y un método para retornar la colección. En este caso, agregar, agregamos el libro, estaría en el ArrayList y el método de retornar nos devolvería el ArrayList para nosotros visualizar el contenido de esta. Aplicación de pruebas de consola, ¿cierto? Esto es lo mismo que mandó el ejercicio la profe Yasna en el video, pero con un ejercicio diferente, o sea, el contexto totalmente diferente. Crear, ¿cierto?, al menos dos usuarios que agreguen las colecciones de usuarios. Crear dos libros y agregarlo a la colección de libros. Registrar al menos dos préstamos y agregar y que lo agregue, ¿cierto?, a la colección de préstamos. Después tenemos una aplicación gráfica. Hay que construir, ¿cierto?, agregar los usuarios, que permite agregar los usuarios y mostrar la colección de usuarios. Se sugiere la siguiente interfaz gráfica: campo de texto para ingresar el nombre, número de identificación y correo electrónico de usuarios. O sea, lo mismo que hicimos antes, o sea, lo mismo que teníamos aquí arriba, los atributos del usuario, pero hay que implementarlo ahora en la gráfica. El botón agregar usuario para guardar la información en la colección. Tabla o lista que muestre las colecciones de usuarios. Bueno, tenemos muchas formas de hacer la interfaz gráfica. Una sería creando tanto el botón para guardar, ¿cierto? Para mostrar. Dos botones, podemos agregar lo mismo que implementó la profe en el video: un botón limpiar, un botón cerrar. O hacer que el botón agregar usuario se agregue el usuario, nos muestre la lista y se limpie los inputs. Podemos hacer todo eso en un botón. Y aparte de cerrar, que sería un botón extra. Pero eso sería el ejercicio. Así que ahora vamos a desarrollarlo. Ahora que estamos en NetBeans, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Como lo de siempre, crear un nuevo proyecto, Java with An, Java Application, y le vamos a dar un nombre. En este caso, yo le voy a poner,
repaso, libros. Ya, al main yo le voy a poner main, ¿cierto? Vamos a reemplazar el nombre de la clase main por main. Main, inicio, como ustedes quieran. Ya, aquí nosotros sabemos de que tenemos nuestra clase main, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa que tenemos que tener en cuenta antes de desarrollar la aplicación? Si bien aquí el ejercicio y el enunciado nos dice súper claro lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta y al momento de leer, saber que si ya la aplicación nos pide una interfaz gráfica, nosotros sabemos que vamos a implementar el DAO. El DAO y los controladores. Por ende, si no nos hubiesen pedido eso, era solamente el main y el paquete modelo. Ahora nos pide más. ¿Por qué el DAO? Porque nosotros necesitamos hacer un CRUD. Si bien el CRUD no va a estar completo, solamente vamos a necesitar la parte de crear y leer. ¿Ya? Actualizar y eliminar eso no va. De momento, por el enunciado no va. Así que sabemos que tenemos que implementar todo eso. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces creamos los otros paquetes. Models, ¿cierto? De modelos. View. También los controladores, ¿cierto? ¿Qué más me falta? Y el DAO, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 paquetes son los que vamos a necesitar. Ya. Para empezar, ¿cierto? Tenemos que hacerlo de siempre, lo normal, lo que hemos ya venido haciendo durante todo este semestre, que sería new, ¿cierto? Y crear las clases de los modelos. En este caso, nosotros tenemos la clase usuario, ¿cierto? La tenemos aquí. Clase usuario, ¿verdad? Libro, en este caso libros, pero la clase tiene que ser en singular. Sería libro. Y luego novela y libros técnicos. Y la de préstamos. Entonces, tenemos que crearlo. Java class, ¿cierto? Usuario. Java class de nuevo, ¿cierto? Libro. Después tenemos novela. Y técnico. Lo voy a poner. Porque me dice libros técnicos. No, técnico no. Y la otra es registro. No, a ver, ¿cómo es? Préstamos. Préstamo. Ya. Aquí tenemos las clases de los modelos que tenemos que implementar, ¿cierto? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ¿por qué clase yo voy a comenzar? Porque no puedo empezar por cualquier clase. Tengo que venir al enunciado y saber, ya, tengo el usuario. El usuario no está ligado a nada. Tengo libros. En la clase libro, ¿cierto? Libro no está ligado a nada porque lo que hace es solamente dar herencia a novela y a técnico. Pero sabemos que esto lo podemos empezar cuando ya hemos tenido libro. Y préstamos, no podemos empezar por préstamos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿ya? Aquí dice que requiere información del usuario y del libro. Por ende, nosotros no podemos empezar por esta clase porque no tenemos la clase usuario creada completamente, ¿cierto? Ni la clase libro. Entonces no tenemos información de la cual va a requerir esta clase. Entonces lo normal sería, en este caso, empezar por crear la clase usuario, luego novela, perdón, luego libros y luego sus respectivas clases hijas. Entonces, vamos a ir usuario.
¿Qué es lo que requiere usuario? Usuario requiere un nombre, en este caso, el nombre siempre va a ser string y se va a llamar, ¿cierto? Nombre. Requiere un número de identificación y de usuario sería lo correcto, que sería un entero, ¿cierto? Y el email, que sería un string email. Perfecto, ya tenemos los atributos listos. Podemos aplicar encapsulamiento inmediatamente aquí haciendo privado uno escribiéndolo, o simplemente después de nosotros crear nuestro constructor con parámetros, y cuando ingresemos lo que es setter, ¿cierto? Podemos encapsular los campos. Así, sin que nosotros escribamos private. Porque private lo que hace es encapsular, solamente eso. Y después sería nuestro toString. Yo voy a ocupar el string builder porque es más ordenado, solamente por eso. Tenemos el usuario y vamos a dejarlo así de una forma más bonita. Ya, así quedaría nuestra clase usuario, ¿cierto? Esto es lo único que tenemos que hacer, y al igual que esto, tenemos que pasarlo a libro, novela, técnico y préstamo. Solamente eso es lo que tenemos que hacer. Hasta el momento en estas clases, lo normal, lo de siempre. Ya, tenemos la clase libro, ¿cierto? Que la clase libro es superclase, así que vamos a añadir el abstract. Si bien se ve cuando es abstracto porque el icono es diferente, pero nosotros lo corroboramos, ¿cierto? Con abstract y ver el icono. Entonces el libro tiene un ID libro, que en este caso es un entero, un string que tiene el título, otro string que tiene el autor. Hacemos lo mismo, control espacio, añadimos el constructor con parámetros, o al insert constructor, lo seleccionamos todos, generar. O clic derecho, insert code, constructor, seleccionamos todos y te lo genera automáticamente. Después, getter y setter, ¿cierto? Seleccionamos, encapsulamos, ya lo tenemos. Y el toString, que sería el build, ¿cierto? Que lo tenemos aquí. Ahí. Hacemos esto. Ya, ahí lo tendríamos de esta manera. Tendríamos lo mismo, simplemente que en la clase libro le añadimos el abstract. Ahora vamos a ir a las clases hijas. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos que extends, que se extiende de la clase libro, ¿cierto? Por ende, aquí ya nos marca un error. ¿Cuál es el error? El error es que no está el constructor con parámetro con los datos, los atributos de la clase padre. Pero antes de eso, nosotros tenemos que poner los atributos que tiene cada libro. En este caso es género literario, que sería un string, y le ponemos género. Género, ¿cierto? Después tenemos el número de páginas, num pag, así le voy a poner. Y ahora generamos el constructor completo, ¿cierto? Y nos da con el super, que esto sería el ID, ¿cierto? Todo lo que tenemos en esta clase. Y ahora, ¿cierto? Lo mismo de siempre, getter y setter, a la novela, encapsulamos, constructor, no, perdón, el toString con use string builder. Tenemos aquí esto. También, como nosotros tenemos que mostrar los datos en la interfaz, ¿cierto? Perdón, los datos de la clase libro en la consola, deberíamos escribir esto, un sb super, ¿cierto? Porque estamos haciendo referencia a esta clase, a este objeto que creamos de string builder, sb super.toString y punto y coma. Con esto añadimos el toString de esta superclase. Sería lo mismo para el apartado de técnico.
Esto de aquí lo borro. Y me voy a traer esto de esa clase, que sería esto. Y ahí quedaría. Faltaría la clase préstamo. Voy a ir cerrando estas porque no las necesitamos y tenemos que hacer. Que en este caso contiene el usuario, ¿cierto? Sí. Usuario, que sería usuario, y lo voy a poner con minúscula. El otro es libro y lo pondré con minúscula. Libro. Local date, le voy a poner a la fecha. Fecha préstamo. Y otro local date para la fecha de devolución. Ok. Añadimos esto, ¿cierto? Ahora sí, encapsulamos. Ahí está. Getter y setter y su respectivo, ¿cierto? ToString usando String Builder. Y ya. Esto sería todo. Aquí no hacemos uso del super ToString porque como ya lo tienen estas clases, la usuario y libro ya lo mostraría acá. Entonces, ahí, ahí sí. Estaría listo. Las clases ya están listas. Estaría todo listo. Ahora lo que necesitamos avanzar es en esta parte. Tenemos esto, implementación, getter y setter, ¿cierto? Subclase, técnico, clase usuario. Ya avanzamos la mitad. Bueno, dos cuartos de la mitad. Ahora tendríamos que hacer esto, manejar, ¿cierto? El uso de colecciones. ¿Cómo lo hacemos? Para cada clase que uno quiera guardar, ¿cierto? En una colección hay que crear su clase correspondiente, en este caso, registro. Yo quiero registrar usuarios, necesito una clase de registro de usuarios. Quiero registrar un préstamo, necesito una clase de registro de préstamo. Voy a hacer el usuario primero. Para eso nosotros tenemos que implementar la ArrayList. Sería public static. Static nos sirve para no estar creando objetos de esta clase todo el rato que se utilice. Entonces, por eso es static. La creamos aquí y ni siquiera tenemos que crearla después en el main. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros creamos el ArrayList, la importamos. ¿Y qué queremos guardar? Queremos guardar el usuario, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a poner a esta ArrayList? Porque tenemos que ponerle un nombre. Yo le voy a poner usuarios, en plural porque va a guardar usuarios, ¿cierto? Y new ArrayList. Ya. Ahora, necesitamos, ¿cierto?, obtener los datos de esta ArrayList. Entonces, con el get, nosotros lo que hacemos es obtener los datos de esta ArrayList y los retornamos. Después de eso, nosotros tenemos que crear un método que igual tiene que ser static, vacío, y que se va a llamar registrar usuarios. Y este método contiene parámetros. Sería usuario y yo lo voy a poner aquí nuevo usuario. Cuando mandemos a llamar este método que sería registrar usuarios, lo que tiene que hacer es registrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Todos los datos que estén... Hay que meter los datos, ¿cierto? A esta ArrayList. Entonces, mandamos a llamar a esa ArrayList, ¿cierto? Incluso ahí dice, esta es la ArrayList. .add. Y aquí tendríamos que mandar a llamar en donde estén guardados. Porque esta sería... Pónganse que en cuenta de que esto es una variable. Esta variable contiene los datos del usuario. Estos los vamos a mover a nuevo usuario, ¿cierto? Y esos nuevos usuarios los vamos a añadir a usuarios, que sería esta ArrayList. Entonces, aquí ponemos
nuevo usuario. Ya. Esto sería todo lo que iría en las clases registro para cada cosa. Es simplemente eso. Hay que cambiar el nombre de esto, ¿cierto? Bueno, esto un get lo hace solo. Esto. Todo lo que diga usuario, ¿cierto? Usuario, va a cambiar dependiendo de la clase en la que esté. Ya. Entonces, ahora voy a crear una nueva clase que va a contener el registro de libro. Registro libro. Vamos a registrar libro, ¿ya? No técnico, no su género. No. Solamente el libro. Aquí. Entonces, public static. Add y nuevo libro. Aquí estaría esto. Registro libro. Ahora necesitamos el registro de préstamo. Registro préstamo. Lo mismo, ¿cierto? Sería public, ¿cierto? Static array préstamos.add nuevo préstamo. Y tendríamos... Uy, se me creó afuera. Tengo que moverlo aquí. Ok. Listo. Tenemos registro. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Ahí está. Mothers. Ahí estaría. ¿Cierto? Esto lo borramos porque no es necesario. Tendríamos registro préstamo, registro libro y registro usuario. Ya tendríamos todo eso. Ahora que tenemos todos los registros, tenemos que hacer la parte que nos corresponde de la prueba de consola. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero es cierto, nos vamos al main. Y en el main vamos a escribir, bueno, vamos a crear los objetos, ¿cierto? En este caso, usuario, ¿cierto? Models, lo implementamos. Yo aquí lo voy a poner UX. No, usuario 1 es igual new usuario. Y aquí tenemos que poner identificador, ¿cierto? Del usuario. Le vamos a poner el 1, nombre, se llama Juan, email será juan@gmail.com, ¿verdad? Ya, aquí lo creamos el usuario. Ya, dice que tienen que ser 2 usuarios. Bueno, perfecto. Vamos a crear 2 aquí. Crear usuarios, ¿cierto? Aquí, usuario 2, y aquí voy a poner Pedro. Y el email va a ser pedro@gmail.com. Tenemos los usuarios. Ahora ya los creamos. Lo que tendremos que hacer entonces es almacenarlos, ¿cierto? ¿Cómo los almacenamos? Crear usuarios y almacenarlos.
¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos llamar a la clase correspondiente a registro, ¿ya? Registro, en este caso sería registro usuario, ¿cierto? La implementamos, punto, al método que registra el usuario, ¿verdad? Vamos a poner al usuario 1 y de nuevo hacemos lo mismo, registro usuario, punto, registro y el usuario 2. Ahí tenemos registrado los dos usuarios. Ahora, si queremos nosotros verlos, pondríamos un south, mandaríamos a llamar a la clase, nuestra clase, ¿cierto? Registro de usuario, y al método getUsuarios. Esto lo que hace, nos va a devolver el arraylist con los datos. Si nosotros lo ejecutamos, ahora que lo ejecutamos, ¿cierto? Nos muestra los usuarios, ¿cierto? ID usuario 1, nombre Juan, ¿verdad? Email Juan, ¿cierto? Y después nos muestra otro usuario, que sería el usuario 2, ¿cierto? Nombre Pedro y el email correspondiente. Ya. Siendo esto, porque aquí tenemos esto, usuario, nombre, email. Y esos. Tenemos eso. ID, nombre y email. ¿Verdad? Ahora lo que tendríamos que hacer es crear los libros, ¿cierto? Crear libros y libro, ¿ya? Punto a registrar libros. Registramos el técnico y después sería registro libro punto registrar libros. Y aquí ponemos el técnico mejor y aquí el de novela. Perfecto. Y en el south nosotros mandamos a llamar a la clase registro libro punto y obtenemos los libros. Y cuando lo iniciamos tenemos libro, novela, cierto libro, de uno, título Dragón Mágico, autor Juan Alberto, género fantasía, número de página 200, ¿cierto? Después tenemos técnico y del libro 2, auto y sus ruedas, mecánico Pepe, mecánica y la dificultad básico. Estamos cumpliendo con lo que nos están diciendo. Y ahora necesitamos el préstamo, ¿cierto? Crear préstamo y almacenarlos. Registrar préstamo 1, ¿cierto? Y el south correspondiente a registro préstamo.getPréstamos. Aquí tenemos préstamo, usuario, Juan, ¿cierto? Todos los datos correspondientes, qué libro que pidió, la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Lo mismo para el usuario, préstamo, usuario 2, ¿cierto? Préstamo técnico 2, ya. Ahí tendríamos la primera parte lista. Ahora que tenemos lista, ¿cierto? La parte de la aplicación de prueba en consola, la tenemos lista, completamente lista. Nos faltaría la parte de la aplicación gráfica.
Construya, ¿cierto?, una aplicación gráfica que permite agregar los usuarios y mostrarlos, ¿cierto? Se sugiere la siguiente interfaz gráfica. Campo de texto para ingresar el nombre, número de identificación, correo, ya. Hay que ingresar los datos correspondientes al usuario y simplemente eso. Para eso, ¿qué nos corresponde hacer? View, DAO y controlador. Eso. Y después los modelos libro, novela, préstamo, registro, registro, préstamo, registro usuario. Y técnico no los vamos a tocar, pero sí vamos a tocar el usuario. Ya. Vamos a partir ahora implementando el DAO inmediatamente. El DAO es este archivo que voy a mostrar aquí, que es este. Es un CRUD, ¿cierto? Como les dije, mencioné a principio del video. Es un CRUD que contiene todo esto. Ya. Este archivo deberían darlo, ¿ya? Para la prueba. Tenemos que crearlo nosotros, ¿cierto? Yo lo voy a crear CRUD DAO lavable. Así. Y esto voy a venir aquí y lo voy a pegar. Aquí quedaría mi... Aquí me equivoqué. Era Java Interface, perdón. No era Java Class, Java Interface. Una interfaz. Aquí luego se cambió porque lo creé así. Ya, esta T lo que significa es de que cualquier objeto que vaya se va a almacenar. Ya, tanto usuario, cualquier cosa, esté. Ya, es un objeto común. Ya. Ahora tenemos que implementar, ¿cierto? Ahora sí una Java Class que sería de usuario, 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 DAO. Y aquí le ponemos implement. Ya, una vez creado cierto usuario DAO, tenemos que hacer la implementación del CRUD, ¿verdad? Y aquí tiene que ser este array list, es usuario, corresponde al usuario, y aquí nos dice que tenemos que implementar todos los métodos abstractos. Ya, nosotros simplemente vamos a ocupar este de aquí y este de acá. Solamente eso, el create y el read. Todo lo demás no, pero tiene que estar. Entonces, ya que tenemos esto ya listo, ¿cierto? Nuestro CRUD, podríamos ahora, entonces tenemos que hacer el jframe_from, le damos vista usuario, así lo voy a llamar, y tenemos que crearla. Yo la creo así, siempre pongo un panel, y le ponemos datos, usuario, datos del usuario. Así. Y para que se vea más bonita, esto no es completamente em, de uno, pero y aquí estaría datos de usuario. Y dentro de eso nosotros tendríamos que, yo voy a poner otro panel, ¿ya? Donde el usuario ingrese con, con los labels correspondientes. Ahí está. Después de esto nosotros tenemos que agregar la parte donde se va a mostrar los datos del usuario. En este caso son tres. Aquí yo añadí otro panel porque voy a poner la tabla. Y ahí quedaría. La tabla. La tabla
podemos arreglar estos dos datos con clic derecho, contenido de tablas, columnas, y son tres, así que yo le voy a dejar 3. A título 1 yo le voy a poner lo mismo, número, ¿cierto? Identificación. A este yo le voy a poner nombre y al otro le voy a poner email. Ok, ahí está. Ya, ahora iría a los botones, ¿cierto? Botón crear y botón, le voy a poner botón salir. Ya, aquí yo le voy a poner guardar, mejor lo voy a poner guardar. Y aquí le voy a poner cerrar, ¿cierto? Ya, eso sería nuestra interfaz, quedaría así. Ahora, bueno, la verdad es que está bastante pequeña. Ahora nosotros tenemos que cambiarle las variables. En este caso sería txt, txt id, para poder nosotros identificarlas cuando las necesitemos ocupar. Txt nombre, y aquí txt email. Después acá btn guardar, y aquí sería btn cerrar, ¿cierto? Y bueno, ya la tabla también lo voy a poner tbl. Y eso sería. Tendríamos listo esto funcionando como corresponde, ¿cierto? Ahora, esto de aquí yo lo voy a eliminar. El text de cada input lo voy a eliminar así. Text input, text input. Lo podríamos haber hecho por código, pero si lo podemos hacer aquí sin necesidad de código, mucho mejor. Ahora, si nosotros queremos darle play para que aparezca, no nos aparece. No aparece la cosa por consola. ¿Por qué? Porque necesitamos un nuevo main para abrir esta vista. Se preguntarán, ¿es necesario un nuevo main? No. Podemos ingresar, ¿cierto? Al main por este mismo de aquí, sin necesidad de crear otro. Ya. Pero antes, tenemos que ir a los controladores y crear nuestro controlador, que sería controlador usuario. Aquí vamos a contener toda la lógica del controlador, tanto de los botones, de la ventana, de todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿cierto? Creamos la ventana controlador. Ahora tendríamos que declarar, ¿cierto? La vista como... Perdón, el jugador, ¿cierto? Perdón. Ahora nosotros deberíamos declarar vista usuario como vista y usuario como modelo. ¿Cómo lo hacemos así? Private, ¿cierto? En este caso se llama vista usuario y la ponemos como vista. Vista. Y ahora sería lo mismo, private usuario como modelo. ¿Ya? Ahí estarían. Luego necesitamos crear un controlador, ¿cierto? Insert code, o sea, un constructor, perdón, de solo la vista. Ahí estaríamos listos. Después de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es agregar un método
que sería un public void así, que se llame inicializar. Así. Ok. Después de esto, crearíamos los getter y setter correspondientes a la vista. Solo vista, ¿ya? Solo vista. No es necesario encapsularlo porque lo encapsulé manualmente. En el método aquí que tenemos de inicializar, nos va a servir para cuando hagamos uso de esto, nos muestre la ventana. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos this.vista.set visible y con un true. Si es true la muestra, si es false no la muestra. Ya, ahora que tenemos esto, nosotros vamos a ir donde tenemos nuestro paquete, ¿cierto? Package, donde tenemos el main y vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner main interfaz, ¿cierto? Creamos la interfaz y aquí nosotros apretamos control espacio o empiezan a poner public y nos sale de inmediato dos cosas muy importantes y son que van a ver. Las dos dicen main, pero es la que dice main acá. Public static void main. Sin esto, ustedes no podrían, el programa no sabe que esto es una clase main que va a tener prioridad para abrir los demás archivos. Si se dan cuenta, aquí no tiene el simbolito verde, pero, ¿cierto? Si yo empiezo a escribir y mando a llamar esto, se le pone el simbolito verde. Aquí, como pueden ver. Ahora nosotros, en el main, ¿verdad? Tenemos que crear el objeto vista, ¿cierto? Vista usuario, perdón. Vista usuario es igual new y ponen vista usuario. Así. Vista usuario, vista. Ya, vista usuario, ¿cierto? Ahora deberíamos crear el controlador. Controlador usuario. Tenemos eso. Le vamos a llamar controlador es igual new. Aquí me faltó ponerle vista, por eso me da error. Ya, new controlador, vista. Y así sería. Y por último, mandamos a llamar al controlador. Punto y el método inicializar. Porque ahora cuando yo ejecuto aquí, clic derecho, run file, lo que hace es que me abre nuestra tablita. O sea, nuestra vista gráfica. Ahora, nosotros lo que deberíamos empezar a hacer, esto, sería implementar los métodos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a controlador usuario y vamos a crear los métodos tanto de limpiar, sería private, ¿ya? Private void limpiar campos, porque yo quiero que se limpien. Antes de empezar así a hacer el limpiar campos, lo que pasa es de que en usuarios nosotros tenemos que venir aquí adentro y obtener los getter y setter de los campos que vamos a utilizar. En este caso sería text id, btn, ¿cierto? La tabla, los botones, ¿cierto? Y eso. Los encapsulamos, los generamos, se demora un poco, pero lo está haciendo. ¿Para qué sirve esto? Generar los get y set. Simplemente para poder obtener los datos de los inputs. Entonces sería this.vista.get txt y id, ¿cierto? .set text y quedaría así. Y lo mismo .vista.get txt
este nombre.set text y ahí. Pues this.vista.get txt, ¿cierto? Email.set y quedaría así. Después, si yo quiero hacer que cuando yo guarde mis datos, ¿cierto? Y escriba el email, ¿cierto? Estén así, y cuando guarde se limpien los campos y el cursor, ¿cierto? Me vaya de inmediatamente a identificación para poder yo seguir escribiendo. Tengo que añadir lo siguiente. Pero antes, lo que voy a hacer es en inicializar, ¿ya? Vamos a mandar a llamar al botón this punto vista, ¿ya? Punto get btn guardar punto add action listener y dentro de estos paréntesis otro paréntesis más con una e, espacio dentro después del paréntesis de la e, la flechita, hacemos una flechita, corchetes hacia adentro, o simplemente si no quieren corchetes, no escriban corchetes, mejor, es más ordenado, y mandamos a llamar el limpiar campos. Entonces, cuando yo lo ejecuto así solamente, para que lo vean, yo puedo escribir y si lo doy guardar, me los borra, pero no puedo seguir escribiendo. Entonces, para eso era lo que yo le estaba diciendo. Sería this.vista y yo quiero que empecemos a escribir desde el id de nuevo. Entonces, get.tx el id.request focus. Ya, entonces ahora cuando nosotros lo Shift F6, ¿cierto? Ay, no me deja. Si yo lo escribo, ¿cierto? Y lo de guardar, me manda inmediatamente hacia arriba, puedo seguir escribiendo. Ya. Y el cerrar sería, tendremos que crear el método cerrar, que sería un método privado, private, sería vacío. ¿Cómo se va a llamar? Cerrar, ¿cierto? Así. Y lo que haríamos sería this.vista. Dispose. Y entonces aquí en el botón tenemos que crear un nuevo botón. This.vista.get btn cerrar .add action listener. Lo mismo, ¿cierto? La E. Después viene aquí la flechita. Así. Y sería el comando cerrar el método. Y si lo abrimos y lo cerramos, se cierra, se detiene la aplicación y estaría. Ya, aquí tenemos los métodos fáciles. Ahora nosotros tenemos que hacer el agregar y el mostrar. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestra clase usuario, como dije que le íbamos a utilizar. Abajo del todo, nosotros vamos a escribir public void agregar, porque nosotros vamos a agregar algo, ¿cierto? Y sería usuario, porque tenemos que mandar a buscar el dado del usuario, dao IPN, y le vamos a llamar aquí dao es igual. Esto no está implementado. Usuario DAO y MPL. Pero es que aquí me faltó el new. Hay que importarlo. Ahora sí. Se importó. Le costó, pero se importó. Y vamos a hacer uso del DAO. Y es el create. Porque estamos haciendo el create.this. Aquí añadimos todas las cláusulas, ¿cierto? Y ya estaría funcionando eso.
o sea, a media, o sea, estamos trabajando para eso. Porque en el controlador tendríamos que crear nuestro método para poder hacer uso de esa opción, pues de crear. Pero antes sí tenemos que ir a usuario DAO y en crear nosotros lo que vamos a hacer es vamos a importar registro, en este caso usuario punto y registrar usuarios, ¿ya? Eso, simplemente eso. Y para adelantar trabajo en este read, el que tiene la Rails, vamos a hacer un return que sería registro usuarios punto get usuarios. Entonces, en el usuario deberíamos crear el método de listar, así, y tenemos que mandar a llamar esto otra vez de aquí y dao.read así, y tenemos que añadirle un return. Dao return no puede ser void, lo que tiene que ser es una Rails, ¿cierto? Del tipo usuario. Y ahora que se llama listar y nos va a decir que añadamos todas las cláusulas. Ahí quedaría. No tocamos más usuario, ¿ya? No tocamos más usuario DAO. El main interface tampoco. Ahora solamente tendríamos que trabajar en vista usuario y controlador. Tenemos que crear el método para agregar el usuario. Private void. ¿Cómo le podemos agregar usuario? ¿Cierto? Así, así. Perfecto. Entonces, vamos a pasar el nombre a una variable que sea de tipo string. Y vamos a poner this.vista.get, porque aquí tenemos que obtener. En este caso el txt, ¿cierto? De nombre.get text. Ya, pero antes del nombre va la id. La id tiene que ser de tipo entero, ¿cierto? Y le vamos a poner así, id. Y aquí es diferente porque tenemos que agarrar ese número entero que nosotros vamos a ingresar y transformarlo a tipo string para luego volver a transformarlo a tipo entero aquí. Porque necesitamos los inputs, ¿cierto? A obtener datos de texto. Nosotros tenemos que transformarlo. Entonces sería integer.parse int y aquí añadiríamos this.vista.get el txtid.get text y así. Ahora sería lo mismo, pero para ¿qué es lo que hay? Nombre, el email. Sería this.vista.get text email, ¿cierto? .get text. Ya. Así. Después de eso tendríamos que mandar a buscar el método que creamos aquí abajo, que sería agregar, que está en el usuario. Entonces sería this. Hacemos referencia al modelo agregar. Y esto lo vamos a meter aquí, aquí. Y estaría. En el botón agregar, aquí donde nosotros hicimos el div vista agregar, nosotros vamos a implementar el método agregar usuario. Y aquí nos está dando error porque nosotros tenemos que poner esto en un try catch. Ahí está. ¿Se nos agrega? Sí, se nos va a agregar, pero nosotros no podemos verlo todavía. Por ende, tendríamos que crear el botón, o sea, el apartado para cargar los jugadores, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros ahora vamos a ir a vista de usuario. En vista de usuario, nosotros vamos a venir aquí, abajo del vista usuario init components. Vamos a crear un método de tipo público, public void cargar usuarios. Este cargar usuarios viene con paréntesis, ¿cierto? Porque es un método, pero adentro viene con una Rails,
¿Ya? Esta array tiene que contener los usuarios. Usuario. Ahí está. ¿Verdad? ¿Y cómo se va a llamar esto? Se va a llamar registro, porque vamos a llevar los registros de los usuarios, ¿cierto? Usuario registro, tenemos que importarlo. Registros, le voy a poner usuarios. Registro de usuarios. Ya, aquí tenemos que hacer uso del default table model. Default table model, ¿cierto? Así. Le importamos, le vamos a llamar m. Y dentro de eso vamos a mandarle a llamar default table model. Y this punto vista. This punto vista. Perdón. This punto. Tenemos que mandar a llamar la tabla como nosotros le pusimos tbl. Y aquí vamos a obtener el model. Y eso sería. Después de eso, nosotros tenemos que setear las filas m.set number rows en 0. ¿Ya? Para luego nosotros setear .set m.set columns count en 0. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos que añadir las columnas set add columns, perdón. Y aquí sería ¿cómo se llaman? Se me olvidaron. Número de identificación. Sí. Número. Y mejor lo voy a sacar de aquí. Contenido tabla, ¿cierto? Este número de identificación, porque el otro es nombre y email nomás. Así que iría aquí y el otro m.add columns, nombre, ¿cierto? Y m.add column email. ¿O no? Correcto. Ya. Luego de eso, nosotros tenemos que añadir, importar object. ¿Ya? Le vamos a poner datos, así, corchetes, cuadrados, ¿verdad? Es igual new, es igual new object, perdón, pero aquí adentro vamos a poner 3, pues sería 1, 0, 1, 2, pero tenemos 3, ¿cierto? Serían 3. Ahora tenemos que mandar a llamar el iterator y le vamos a poner it es igual registros usuarios punto iterator. Ahí quedaría. Luego iría un while. Este while, el it's next. Y esto lo vamos a borrar acá porque nosotros vamos a poner datos. Ya. Vamos a datos, le vamos a pasar el 0. Esto de aquí es new. ¿O no? No. Esto no, es sin new. Aquí. Datos 0 es igual. Vamos a poner algo, ¿cierto? Algo. Punto get. A ver, esperen. Sí, aquí me faltó. Tenemos que mandar a llamar al usuario, ¿cierto? Que se va a llamar, le vamos a poner algo, le vamos a poner así. Y dentro de esto va a ir el usuario. Y ahora sí, it.next. No tenía importado el it. Ahora sí, it.next. Ahí estaría. Y como nosotros importamos el usuario, ahora sí, get nombre, ¿cierto? No, pero es get ID primero. Ya. Y aquí pasaríamos el dato. 1 sería algo. Punto get nombre, ¿cierto? Get nombre. Y el otro sería dato. 2 es igual algo. Punto get
email. Ya. Ahí estaríamos casi terminando esta parte. Nos faltaría a nosotros poner que abajo del while sería this.tbl.set el model. Mandamos a llamar la m y quedaría listo. Ahí estaría. Entonces, ahora en usuarios, este dato aquí me faltó. Ahí está. En el controlador, ¿cierto? Deberíamos ahora añadir el método private void mostrar usuario. En mostrar usuarios, nosotros para completarlo vamos a poner this.vista cargar usuarios. Hay cargar usuarios, ya. Este cargar usuario lo sacamos de la vista usuario de aquí, de este. Ya, antes sí, después del while, después del dato 2, hay que añadir esta línea para añadir las filas, ¿ya? Para mostrar. Entonces, cargar usuario, hacemos this.modelo.listar. Y vamos a ir acá y le vamos a apretar aquí, try catch. En cualquier opción que te pida aquí, por ejemplo en agregar usuarios, nosotros tenemos que añadir esta línea que viene después de las variables. Es this modelo es igual new usuario. Bueno, ID, nombre, email, que serían estas variables. Después esto. Y si te da parte de error, bueno, van acá y ocupan el try catch. Ya. Entonces aquí nosotros lo que haríamos sería mandar a llamar nuestro método que hicimos en mostrar usuario en el botón guardar. Y si le damos run file, nosotros si ingresamos uno, benja, ¿cierto? benja@gmail.com sería guardar y me hace toda la tarea, tanto lo limpia como lo guarda. Y así, y si le doy cerrar, cerrar. Entonces tendríamos listo todo el ejercicio. Eso sería todo.